¿Cuánto nos falta para entender que un Estado, que un país digno defiende su soberanía? Y que cuando defiende su soberanía se para frente a los otros estados para exigir exactamente el mismo tratamiento que nos dan. Si el gobierno británico ha anunciado que va a exigir visas a sus visitantes colombianos, ¿qué más da que este país en reciprocidad diga lo mismo y que sus visitantes en Colombia tengan que pedir visa? Y no es un asunto menor. No es un asunto menor porque es que a lo que estamos acostumbrados es a la mentalidad colonial que permitimos que los imperios vengan y hagan lo que quieran con Colombia, con Latinoamérica y que nos traten como quieran, como si fuésemos ciudadanos del mundo de segunda clase. Pues no, señores y señoras. Representante jubilado, ¿cómo así que el presidente es un presidente adolescente por exigir reciprocidad en la soberanía colombiana? ¿Cómo así, senadora Cabal, que el presidente no fue capaz de tramitar sus relaciones? ¿Por qué no le dice lo mismo a Bukele de El Salvador? ¿Sí sabía usted, senadora Cabal, que a Bukele también le pasó lo mismo? A El Salvador también le empezaron a exigir visas. Hay una crisis migratoria en el Reino Unido y no la tenemos por qué pagar los colombianos. Bienvenida la medida de la Cancillería, bienvenida la medida del presidente Petro, bienvenida la soberanía y la dignidad. Nunca más Colombia arrodillada, nunca más Colombia entregada. Sí a la Colombia soberana, sí a la Colombia digna. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero insistir en el país, en el debate que apenas inicia y que debe ser sin hipocresías. El presidente Petro, el Pacto Histórico y muchos grupos políticos hemos dicho que el ICETEX arruina a familias y a la juventud colombiana. Y la arruina porque lo que debía ser un derecho, el derecho a la educación superior, se convirtió en una ruina, en una deuda, en muchos casos impagables, que termina capturando los ingresos de los egresados y de sus familias durante décadas. De tal manera que aquellos que dicen que enfrentar al ICETEX cuando ha sido la posibilidad de educación superior a miles y tal vez cientos de miles de colombianos, no es un beneficio ni nada que celebrar, es una tragedia del actual sistema educativo y particularmente de educación superior. ¿Quién dijo que los recursos públicos de los impuestos de los colombianos se los tienen que devolver en deudas, en créditos a los propios contribuyentes? ¿Qué negocio es ese? Que los impuestos que deben financiar el derecho a la educación y para que sea derecho no debe quedar en la trampa de una deuda. ¿Quién dijo que hoy tenemos que celebrar entonces supuestamente la buena salud del ICETEX? Los que condenan lo del 0% en los créditos del ICETEX, pues tienen que recordar que fue el presidente Petro en la reforma tributaria el que logró en el artículo 95 el 0% de intereses sobre esos créditos del ICETEX, que lo tumbó la Corte Constitucional y lo celebró la procuradora Margarita Cabello. Permítame terminar, presidente. Termine el representante. De tal manera que hoy sale airada Margarita Cabello a salir a decir que tiene que buscar disciplinar a funcionarios del ICETEX y tal vez del Ministerio de Educación porque no le están llegando los recursos al ICETEX. Pues la preocupación es que no le lleguen los recursos es al derecho a la educación y entonces hay que decir, ¿cuál es el negocio? El negocio es hablar que está en la protección de los estratos 1, 2 y 3 de los jóvenes para educación superior, pero ¿por qué los condenaron a endeudarse en el ICETEX? Pues porque le marchitaron la universidad pública, porque no se garantizaba el derecho. Hace casi 2 años, en esta misma plenaria, hice una denuncia sobre un posible cartel de la experticia en el ICBF. Y quiero decirles que esto continúa, lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos del ICBF por desvincular operadores y contratar de manera directa a las madres comunitarias y también de este Congreso de la República que se ha comprometido a ello a través de la reforma laboral y otras iniciativas.
hay operadores como la Fundación Social Vida que siguen operando presentando certificaciones falsas y que hoy están a punto de ganarse otra operación, de ganarse otra contratación en la regional Cundinamarca. Esta es una alerta para el ICBF, esto no puede seguir ocurriendo bajo ninguna circunstancia. Ellos ya se han ganado distintas operaciones y contratos en la regional Magdalena, también en la regional Guajira y recientemente, o más bien hace un tiempo, en la regional Cundinamarca. Así que bueno, contamos con muy poco tiempo, yo haré llegar esta denuncia directamente al ICBF. Por otra parte, quisiera decir que hace muy poco amanecimos en Bogotá con 100 comedores comunitarios cerrados. Quiero preguntarle al secretario Roberto Angulo, ¿por qué no hay un plan de contingencia? Porque el gobierno de Carlos Fernando Galán no es capaz de responderle con la técnica que dicen tener a los y las bogotanas. Por lo menos 30.000 personas están viendo hoy vulnerado su derecho a la alimentación. 100 comedores cerrados durante los próximos 7 días porque no supieron planear sobre la contratación.